tenemos en la virtualidad. Más bien disculpen, no sé qué ha pasado, he tenido que apagar todo y volver a ingresar. Bien, chicos, vamos a continuar. Nos corresponde trabajar con la realidad lingüística del Perú. ¿Ya, jóvenes? Entonces veamos las características de nuestro país. El Perú es un país plurilingüe. En su territorio coexisten muchas lenguas. La Constitución reconoce como lenguas oficiales al castellano y a las lenguas originarias. Eso lo habíamos visto en la semana pasada. Y aquí podemos ver nuestro mapa lingüístico, jóvenes, cómo es que están distribuidas nuestras lenguas. En la zona andina tenemos, por ejemplo, aquí quechua, que a veces también hay en la costa, y en el sur tenemos aquí el aymara, pero en la zona amazónica, que ocupa gran parte de nuestro territorio, miren, hay muchas lenguas, y de esas vamos a estar justamente hablando hoy día, ¿ya? Los hablantes son monolingües y bilingües. Monolingües que se comunican solamente empleando su lengua materna, que podría ser el castellano, podría ser una lengua amerindia, el quechua, el aymara o quizás una lengua amazónica. También hay bilingües, personas que emplean, además de su lengua materna, otra, ¿no? Algunos han aprendido dos lenguas al mismo tiempo, como podría ser, por ejemplo, el castellano y el quechua, el aymara y el quechua podría ser, una lengua amazónica junto con el castellano. Entonces son bilingües. Y quizás pueda haber posibilidad de utilizar más lenguas también, ¿no? Multilingües. Sin embargo, hay una tendencia a la castellanización. Hay predominancia del castellano y esto afecta la vitalidad de nuestras lenguas originarias. Nuestras lenguas originarias, llamadas también nativas, autóctonas, que son propias de América y en nuestro caso propias del Perú. Según el Ministerio de Cultura del 2021, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas originarias, o sea, solamente las nativas. 19 familias. Si le agregamos al castellano, ya tendríamos 20 familias lingüísticas. Imagínense cuántas lenguas se habla en nuestro territorio. Todas estas lenguas agrupan a 48. Imagínense, tenemos 48 lenguas. Desde 2017 se reconoce también a la lengua de señas peruana para la comunidad sorda. Ustedes habrán podido observar a algunas personas que son sordomudas, utilizan señas, movimientos, ¿no es cierto?, gestos para poder comunicarse. Ya se ha reconocido esta forma de comunicación también, ¿ya? Bien, en los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, cuye, chachapoya, cholón, puquina, entre otras. Recordemos que la cultura mochica tuvo su florecimiento en una determinada época y su lengua también se propagó a casi gran parte de la costa norte del Perú, incluso llegó hasta la zona andina. La cuya igual, chachapoya, cholón, la puquina se hablaba en el Cusco, o perdón, diríamos en el sur, Puno, Cusco y parte de Bolivia. Bien, entonces 37 lenguas que se han extinguido, es lo que sabemos, ¿no? Y hay otras que están en proceso de extinción. Estas lenguas que se hablan en nuestro país las podemos dividir en dos, ¿ya? Lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias tendríamos entre las lenguas amerindias las lenguas andinas y amazónicas, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Entonces les decía que hay amerindias y no amerindias. Estas amerindias son las lenguas andinas y amazónicas. Aquí queda de lado, si ustedes se dan cuenta, la costa, porque la costa ya está totalmente castellanizada, ¿ya? Puede haber algunos lugares, ya que viene a ser la Sierra de Lima específicamente, que cuenta con pocos usuarios de lenguas amerindias, que luego vamos a ir analizando, ¿ya? No amerindias, ¿ya? Y las no amerindias está el castellano, pues generalmente.
Ya. Ahora, vamos a ir desarrollando primero las lenguas amerindias, andinas y luego amazónicas. Lenguas andinas. Tenemos la lengua quechua, que corresponde a la familia quechua. Es una familia de lenguas. ¿Qué es familia, jóvenes? Si nosotros analizamos en los seres humanos a quienes consideramos familia, es a personas que comparten rasgos sanguíneos, ¿verdad? Ya sea, estamos emparentados, ya sea en primera, segunda o tercera generación, ya sea por nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y podemos ir buscando nuestro árbol genealógico. Ya, eso es en los seres humanos. En las lenguas andinas ocurre lo mismo, pero comparten rasgos gramaticales. ¿Por qué? También provienen de una lengua madre, un antecesor común. Si nosotros analizamos el castellano, sabemos que deriva del latín, la lengua madre del castellano, pero del latín también derivan otras lenguas. Está, por ejemplo, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, entre otras. Son lenguas que están emparentadas, tienen algo en común. Se han ido diferenciando a través del tiempo, se han convertido en lenguas ya que a veces donde la intercomprensión ya es difícil, ¿no? Seguramente si nosotros escuchamos hablar a alguien que utiliza el portugués, podemos deducir ciertos términos, pero si habla rápido ya no hay mayor comprensión. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre lenguas y dialectos. En dialectos sí nos entendemos. Puede hablar diferente una que otra pronunciación, puede utilizar una que otra palabra, pero por el contexto deducimos. Sí nos entendemos, pero en lenguas es más difícil. La intercomprensión ya, si están emparentadas, puede que podamos también, de alguna manera, podamos quizás interpretar una que otra palabra, pero cabalmente no nos entendemos. Pero si son lenguas ya totalmente diferentes, no hay nada que comprender, nada. ¿Listo? Esas son lenguas. Por ejemplo, cuando decía en la clase pasada, alguien puede decir, de mi mamá a su casa voy. Sí, entendemos. Es otra estructura, es una estructura diferente. Corresponde a la variedad andina, pero está utilizando palabras del castellano y sí entendemos. Si fuera una lengua, ya habría mayor dificultad. Entonces, el quechua también tiene familia de lenguas. No se entiende un usuario de la zona sureña con otro de la zona central o del norte fácilmente. Hay dificultades. Puede haber términos comunes porque están emparentadas, pero la intercomprensión ya genera mayor problema. ¿Listo, chicos? Bien. La lengua quechua es la lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica en el Perú. Tanto es así que se habla en 20 departamentos. 20 departamentos de los 24, ¿no? ¿En qué departamentos no hay hablantes que hayan nacido en la zona y que sean usuarios del quechua? En Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. O sea, las personas que han nacido ahí no utilizan el quechua como lengua de relación. Mejor dicho, no es su lengua materna. Sin embargo, en esos lugares sí podemos encontrar hablantes de quechua, pero ya son migrantes. Vienen de zonas andinas. Eso, chicos, en 20 departamentos. Y también en otros países, como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. 7 países sudamericanos que tienen hablantes del quechua. En el Perú está la mayor cantidad. Según datos del Ministerio de Cultura del 2021, se registran 3.805.531 quechua hablantes. ¿Ya? Bien, están en diferentes partes y nuestro país tiene esa cantidad. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se asentó, pues, la capital del imperio incaico. Los incas propagaron el uso del quechua.
fue una lengua general en el imperio incaico. Y antes de avanzar más con la historia del quechua, les pregunto, jóvenes, y por favor participen, pueden prender su micrófono o pueden escribir. ¿De dónde es originario el quechua? ¿De la costa, sierra o selva? Costa, sierra, selva. Ya, por ahí me dicen sierra. Tengo otro que dice costa. ¿Alguien más? Solo 2 participantes. Miss, ¿puede repetir la pregunta, por favor? A ver, ¿de dónde es originario el quechua? O sea, ¿dónde se habría originado? ¿En la costa, sierra o selva? Costa, sierra o selva. Ya, tengo un buen grupo que me dice costa. Tengo otro también que me dice sierra. Ya. Bien, jóvenes, voy a explicar. A ver, es cierto, se piensa que es de la sierra. ¿Por qué? Porque la capital del imperio de los incas se asentó en la sierra. Y actualmente se encuentra también todavía con cierta vitalidad en la sierra. Ya. Sin embargo, el quechua se originó en la costa. ¿Cómo así? Explico. Alfredo Torero, lingüista peruano, en el año 1964, después de llevar a cabo una serie de estudios con apoyo de la historia, la antropología, la lingüística, entre otras ciencias, afirma o presenta, diríamos, su hipótesis de que el quechua es originario de la costa, y específicamente de la costa central del Perú, en los territorios de Supe y Pativilca. Habría surgido el quechua según los estudios de Torero. Hasta ahí se pensaba que era de la sierra. Algunos incluso habían pensado que si fuera de la costa sería de Chincha o quizás de Pachacamac, ¿no? Que fue un centro ceremonial bastante importante durante el periodo inca. Bueno, se siguió con los estudios para verificar, ustedes saben que son hipótesis y esas se podrían descartar o quizás también se podrían confirmar y reforzar, ¿no?, la hipótesis. Con los estudios y el descubrimiento de la ciudadela de Caral, se confirma la hipótesis de Torero. Caral todavía es, más o menos se estudia, se llega a trabajarla, a estudiarla, a darla a conocer más o menos en el 2005 aproximadamente, ¿no? Para 1964 es bastante, pero se confirma la hipótesis de Torero, que el quechua sería originario de la costa y los habitantes de Caral habrían sido los que emplearon esta lengua para utilizarla como una lengua de relación. Ahora, Caral es una ciudad bastante antigua, es la más antigua de nuestro país, ¿no? Y los incas llegan después, más o menos entre los siglos XII, habrían llegado los incas al Perú. Y cuando ellos llegan, el quechua ya estaba difundido en gran parte del territorio peruano. ¿Cómo? A través del comercio. El trueque que ellos tenían, ¿no? Lo realizaban ya sea a través de caminatas o a través de embarcaciones, a través del mar. Es así que llega al sur y Torero lo llamó, al quechua sureño lo llamó quechua Huampuy. Huampuy significa en quechua navegación, que habría llegado hasta esas zonas de esta manera, ¿no? A través de embarcaciones. Cuando llegan los incas ya lo encuentran propagado, ¿no? Y lo toman como lengua de relación. Ahora, es posible que ustedes también hayan leído que los incas tenían una lengua secreta. ¿Y cuál era esa lengua secreta? Era su lengua materna. Analizamos brevemente la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Las leyendas tienen sustentos históricos, ¿no? Y
han sido ya luego, podríamos decir, complementadas con la imaginación, la fantasía, ¿no? Bien. ¿Qué dice esa leyenda? Que los incas salieron del lago Titicaca, ¿no? Que su padre el sol los habría enviado para fundar el capital del imperio de los incas, les entregó una varita de oro y donde se hundiera esa varita deberían fundar esa capital del imperio de los incas. ¿Ya? Esa es la leyenda. ¿Y cuál es la realidad? Es que los incas no es que salieron del lago, cruzaron el lago, vinieron del otro lado del lago, por diferentes razones. Puede haber quizás un motivo de pugnas entre los habitantes de la zona, pudieron haber buscado zonas fértiles, ¿no? Para continuar con la agricultura intensiva que practicaban ellos. Por diferentes factores, migraron y cruzaron el lago. Y se asentaron en el Cusco porque pensaron que era, y en realidad sí, una zona fértil como para que ellos puedan continuar con esa labor de agricultura. Ya. Ellos tenían como lengua materna, la mayoría de los historiadores coinciden que pudo haber sido el puquina, que es una lengua extinta ya, o quizás el aymara. Definitivamente no era el quechua. Toman como una lengua de relación, como lengua general, porque estaba propagada. Es algo así como el inglés ahora de estos tiempos. Como ellos eran grandes estrategas, necesitaban una lengua de relación. Y lo propagan aún más, el quechua, ¿no? A través del Tahuantinsuyo. Bien, jóvenes, esa es la historia del quechua. Ahora, alguien me podría decir, si es de la costa, ¿por qué no se sigue hablando en la costa? Por diferentes factores. Hay un factor netamente lingüístico donde las lenguas más antiguas ceden al paso del tiempo. Es como de las personas también, ¿no? Los más antiguos solemos ya ir desapareciendo, ¿no? Igual sucede con las lenguas. Y el otro es el factor político, que eso es fundamental. Recuerden que los españoles llegan por la costa norte del Perú. ¿Y dónde es la capital? En la costa también, ¿no? Que es Lima. Entonces, se impone frente al quechua. ¿Dónde queda relegada? En la sierra. ¿Listo, jóvenes? Bien. Ahora sí. Variedades de la lengua quechua en el Perú. El quechua norteño comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, que ya está en peligro de extinción. Ferreñafe, Lambayeque todavía tienen cierta vitalidad porque tiene mayor cantidad de usuarios. ¿Ya? El quechua sureño comprende los quechuas ayacuchano, llamado también chanca, y el cusqueño, que es llamado collao. Cuenta con 2.395.007 hablantes aproximadamente. Sureño tiene más de la mitad. Si hay 3 millones de hablantes de quechua en nuestro país, 2 millones y tantos están en el sur. ¿Y por qué? Porque aquí se asentó el imperio, pues la capital del imperio, en el Cusco. ¿Ya? Entonces en el sur hay mayor cantidad de usuarios y en el resto ya va cediendo, ¿no? Y el castellano también se va propagando más, ¿no? Bien, el quechua central comprende los quechuas de la Libertad y Ancash, todavía tienen vitalidad. Huánuco, Guayaga ya está en peligro. De Junín, Pasco y Yauyos, seriamente en peligro lo de Yauyos. Ya. El quechua costeño central comprende el de Pacaraos. Pacaraos está al norte de Lima, después de Huaral. Bien. El quechua amazónico, llamado también quichua amazónico, comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, Lamas. El quechua santarrocino también. Se encuentra ya en peligro de extinción, o sea, ya hay más hablantes del castellano y quizás, como está en la zona amazónica, también puedan emplear una lengua amazónica. Y aquí también hay teorías, ¿no? ¿Cómo así habría llegado el quechua al Amazonas?
¿ya? Por lo cambiante de su clima, ¿no? De pronto llueve, de pronto hace calor y sobre todo algo importante, las tierras de la zona amazónica no son fértiles en comparación con la sierra. Y es por eso que no les convenía quedarse en la zona amazónica, porque ellos practicaban la agricultura intensiva. Bien, se dice que es posible que el líder chanca haya podido huir hacia la zona amazónica y llevó el quechua a ese lugar y serían pues descendientes de los chancas, ¿no? Al menos así manifiestan algunos estudiosos. Bien, jóvenes, el problema es que ya se encuentra en peligro de extinción. Eso es en cuanto al quechua. En nuestro país tiene una buena cantidad de usuarios y por lo tanto le corresponde el primer lugar en lenguas amerindias, después del castellano, claro, ¿no? Me estoy refiriendo a lenguas amerindias, netamente. Y también en América del Sur, ¿no? ¿Ya? A nivel de lenguas amerindias le corresponde igual el primer lugar porque tiene mayor cantidad de hablantes frente a otras lenguas. Bien. La familia lingüística Aru tiene 3 lenguas en su interior: el aymara, el cauqui y el jacaro. El aymara tradicionalmente es hablado en Puno, Moquegua y Tacna, solamente en 3 departamentos. Antes incluso se decía que había hablantes en Arequipa, pero ya no hay actualmente, se ha extinguido allí. También se habla en Bolivia, el norte de Argentina y Chile, o sea, otros países, ¿ya? 3 países sudamericanos, y si tomamos en cuenta el Perú, sería 4. La mayor cantidad de hablantes de aymara se encuentra en Bolivia, ¿ya? En Perú hay en menor cantidad, Argentina mínimo y en Chile también pocos. ¿Ya? En nuestro país se registran 450.010 hablantes aproximadamente, no hay una cantidad fija, ¿no? Porque la tendencia siempre es a ir disminuyendo. Es mucho menos, pues, que el quechua, si analizamos. El quechua tiene 3 millones y algo más, y el aymara solo tiene 450.000 hablantes. ¿Ya? Bien, jóvenes. En un primer momento también se propagó a nivel de todo el Perú. El aymara llegó a la zona central del Perú, a la zona norte, pero ha quedado relegada a la zona sureña, nada más. Bien. El cauqui y el jacaro. Cauqui, esta es una transcripción hispana, en cambio esta es propia, ¿no? Utilizando los mismos fonemas de la lengua. Ya, cualquiera de las dos. Jacaro y cauqui son lenguas distintas, según el Ministerio de Cultura del 2021, pero algunos especialistas las consideran dialectos de una misma lengua. Así es, dicen que solo son variantes. Por eso es que hay estudiosos que dicen, que señalan que el aymara y el cauqui o jacaro, o sea, serían solo 2 lenguas, ¿no? Momentáneamente vamos a trabajar con esta propuesta del Ministerio de Cultura, porque es reciente, del 2021, donde nos indica que son lenguas diferentes. Se habla en Cachuy, Catahuasi, que queda en Yauyos. Se registran 132 hablantes, nada más. Se encuentra en proceso de extinción. Bien. El jacaro se habla en Tupe y Catahuasi, Yauyos, hablado por 448 personas. ¿Ya? Se encuentra también en proceso de extinción. Estas 2 lenguas sí solo se habla, nada más que en Perú. Solo en Perú. No hay otros países como en el aymara o en el quechua. ¿Ya? Y ni siquiera en todo el Perú o en gran parte de la zona andina, no, solo en Yauyos, que es una provincia limeña, en algunos distritos de Yauyos, nada más. ¿Ya? Está en proceso de extinción. Hasta algunos años, hace algunos años nos señalaban que tenía 800 hablantes aproximadamente. Si sumamos estos 448 con 132, no sobrepasan los 600 hablantes. O sea, se está extinguiendo. Bien. Ahora, respecto de la aymara, quiero también agregar lo siguiente.
dijimos que en nuestro país la lengua amerindia que tiene más hablantes es el quechua. ¿Ya? Ahora, le corresponde el primer lugar. Y al aymara le corresponde el segundo lugar. El resto ocupa un tercer lugar, pero no podíamos determinar cuál tiene más hablantes. Incluso ahí estarían las amazónicas. ¿Ya? Bien. Pero a nivel de América, o sea, de Sudamérica, el quechua sigue ubicándose en el primer lugar, pero el aymara ya no. El aymara quedaría en tercer lugar, porque otra lengua amerindia tendría a ser el guaraní. Guaraní, que se habla en Paraguay y en Bolivia. Tiene mayor cantidad de hablantes en comparación con el aymara, después del quechua. Entonces, aclaro, en América del Sur, primero el quechua, en lenguas amerindias, segundo el guaraní y luego el aymara. En nuestro país, en cambio, primero el quechua, segundo el aymara. ¿Listo, jóvenes? Pero todo después del castellano, ¿eh? Si es que consideramos a todas las lenguas. ¿Ya? El castellano tiene mayor cantidad de hablantes. Si nosotros sabemos que somos más de 30 millones, ¿no?, de habitantes del Perú, más de 30 millones. Consideremos que 5 millones hablan una lengua amerindia, solo 5 millones. No puede ser más, incluso es menos, pero ya, estoy generalizando. Y 25 millones de peruanos, ¿en qué lengua se comunican? En castellano. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora sí, vamos con otros ejercicios previamente. Escribe el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. El Perú es un país monolingüe. Solo se habla el castellano. Eso ya es demasiado evidente, ¿no, jóvenes? ¿Falso o verdadero? Falso, claro. Gracias por participar. Si no, ya les dije, es como si fuera un monólogo para mí, ¿no? Yo me pregunto, yo me respondo. No puede ser, ¿ya? Bien, chicos. Las lenguas andinas, aymara y quechua son supranacionales. Supra, o sea, sobrepasan las fronteras del Perú. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Claro. Sí. Ya dijimos que el quechua se habla en 7 países sudamericanos y el aymara en 4, ¿no?, considerando al Perú. Ya. El quechua hablado en Ayacucho se conoce como sureño. ¿Falso o verdadero? Ayacucho, sureño, jóvenes. ¿Sí o no? Verdadero, ¿sí? Muy bien, gracias. Sí, verdadero. Muy bien. La lengua mochica es una lengua vital en la sierra. ¿Qué dicen? Una lengua vital, o sea, tiene vida, se habla. Falso. Ya es una lengua extinta. Se ha extinguido hace tiempo. ¿Ya? Aunque por allí, hace algunos años, apareció una noticia en el sentido de que los habitantes de la costa norte del Perú querían revitalizar la lengua. O sea, emplearla nuevamente. Claro, para eso se debe llevar a cabo una buena coordinación, inversión, una planificación, y seguramente sí se puede, ¿no? No sé si continuarán con esa idea o ya la descartaron, pero bueno, mientras tanto todavía está en desuso, por lo tanto no es vital, es una lengua extinta. En la región andina se habla más de 20 lenguas. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Más de 20 lenguas. A ver, falso. Claro, estamos viendo que solo son 3 lenguas. ¿Cuáles? El quechua, el aymara y el jacaru. Ya, jacaru y cauqui, si consideramos, serían 4 lenguas, nada más. La lengua jacaru, de la familia aru, está en peligro de extinción. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Así es. Gracias, jóvenes. Verdadero. El quechua sureño se encuentra en peligro de extinción.
¿Qué dicen? Falso o verdadero. El quechua sureño. Falso. Señalábamos que en el sur se encuentran la mayor cantidad de hablantes del quechua. Entonces, falso. Bien, jóvenes. Ahora sí, continuamos con nuestras lenguas amazónicas. Están agrupadas en 17 familias lingüísticas. El Ashaninka, el Aguajún, llamado también Aguaruna, y el Shipibo-Conibo son algunas de las lenguas más habladas. Hay lenguas también que están en proceso de extinción debido a la diglosia. ¿Qué es la diglosia, jóvenes? La diglosia es la predominancia de una lengua frente a la otra. En nuestro país, el castellano es diglósico. ¿Por qué? Porque tiene mayor predominancia. Hay más usuarios del castellano frente a nuestras lenguas amerindias. Y estas lenguas amerindias están en proceso de extinción porque predomina el castellano. No hay una relación de simetría, sino asimetría entre el castellano y las demás lenguas que se hablan en nuestro país. Vamos señalando cuáles son las familias que se encuentran en la zona amazónica y con qué lenguas. Nos vamos familiarizando, jóvenes. Aquí está en orden alfabético, no porque sean más importantes ni nada. Todas son iguales, dijimos desde un punto de vista lingüístico, ¿no? Los prejuicios de considerarla bueno, malo, mejor o peor, ya son de tipo social, de tipo político u otros factores que no son lingüísticos. Ahora, vamos familiarizándonos con los nombres, porque no se sabe si nos preguntarían, ¿ya? Si así fuera, les van a ir combinando con lenguas andinas, que son pocas, que son 4, con lenguas romances, que son 9, y con las lenguas prelatinas, que son pocas también, y con las lenguas modernas, que las conocemos. Entonces no son muchas. Aquí es donde tenemos varias lenguas. Entonces vamos familiarizándonos. El Ashaninka, Asheninka, Caquinte, Machiguenga, que también se escribe así, Matziguenca, Jini, Yanesha, llamada también Amuesha. Empecé con Arahuaca, ¿no? Ya, termino acá. Nomatziguenga y Nante. Chamicuro, Iñapari, Resígaro, que ya está en proceso de extinción. Este Arahuaca se escribe también así. O sea, no va a ser raro que ustedes lo encuentren de esta manera. Arahuaca, ¿ya? Ya. A este Aragua también lo escriben, lo presentan así. También. No va a ser raro que lo puedan encontrar escrito así. Se llama, formado con la lengua culina, que también se autodenominan madija. Esa es la costumbre en la zona amazónica. Así los conocen como culinas, los foráneos, los otros, los llaman culina, pero ellos se autodenominan madija. Prefieren que los llamen madija. Parecieran que fueran dos distintas, pero en realidad es la misma cultura, la misma lengua. ¿Ya? Bien. Ahora, la familia Bora con la lengua Bora. La familia Cahuapana con Chayahuita, que se llama también Shawi. Jebero con Xiwilu, ¿ya? O sea, Jebero se llama también Xiwilu, que ya está en proceso de extinción. Bien, estas son sus autodenominaciones, ¿ya? Chayahuita Shawi y Jebero Xiwilu. Candoshi, con Candoshi Chapra, o se escribe también así, Candoshi Chapra. Arakbut, con la lengua Arakbut, con M o sin M. Huitoto, la lengua Huitoto, que se denominan Murui, Muinani, u Ocaina también, ¿no? Es otra lengua, que está en proceso de extinción. La familia Jíbaro, con las lenguas Achuar, Aguaruna, llamado también Aguajún, Huambisa, que se llaman Huampis. La familia Muniche con la lengua Muniche en proceso de extinción. Es más, hace algunos años nosotros ya no consideramos dentro del
de número de familias al Múnich, porque nos habían informado que se había extinguido. Pero después han seguido los estudios y han determinado que todavía tiene usuarios. Por lo tanto, los consideramos, ¿ya? Aunque en peligro de extinción. La familia Pano con las lenguas Cacataibo, Cachinawa, Xaranawa, Matsés, Shipibo con Ibo, Yaminagua, Nahua. Amahuaca, Capanagua, Isconagua, que ya está en proceso de extinción. La familia Pebayagua con la lengua Yagua. La familia Shimaco con el Urarina. Tacana con S-eja. Ticuna con Ticuna. El tucano con el orejón llamado también Maijiki, que está en proceso de extinción. Secoya. Tupi guaraní con las lenguas Cocama Cocamilla, que también puede escribirse así, Cucama Cucamiria, o Magua, ambas en proceso de extinción. Y la familia Záparo, con las lenguas Arabela, Iquito, Taushiro, y las tres están en proceso de extinción. Algunas de estas lenguas se hablan también fuera del territorio nacional, o sea, supera la nacionalidad, ¿no? Muchas de estos pueblos, por estos problemas de demarcación territorial, los problemas limítrofes, fueron separados en diferentes países. Una misma comunidad que utilizaba una determinada lengua fue separada en 2 países. Repito, por los problemas limítrofes con nuestros países vecinos, pues, ¿no? Sea por eso o sea por el proceso de migración, hay hablantes de Achuar y Wampis en Ecuador, Bora y Ocaina en Colombia, Secoya en Colombia y Ecuador, Huitoto, Ticuna y Yagua en Brasil y Colombia, Ashaninka, Asheninka, Cachinawa, Cucama, Cucamiria, Culina, Matsés, Xaranawa en Brasil. Miren cuántas lenguas se hablan en Brasil, ¿no? Además del Perú. Eseja en Bolivia, Gine en Brasil y Bolivia. Bien, jóvenes, podríamos pensar que como en la zona amazónica hay 17 familias lingüísticas con 48 lenguas, entonces aquí estaría la mayor cantidad de hablantes de lenguas amerindias. Sin embargo, no es así. Juntando todas las variedades, aproximadamente los usuarios ascienden a 170,000. Nada más. Mucho menos que el aymara. El aymara cuenta con 420,000 y algo más. En cambio, las lenguas amazónicas solo 170,000. Juntando a todas. ¿Listo, jóvenes? De hecho, pues que hay muchas lenguas que están en proceso de extinción. Ahora sí, las lenguas no amerindias, llamadas también extranjeras o foráneas. En 1532, la lengua española ingresó al Perú y se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, entre otras razones. Bien, 1532, ¿a qué siglo corresponde, jóvenes? A ver, siglo. ¿Me ayudan? Ya, muy bien, gracias. Siglo XVI. Así es. 16. ¿Por qué preciso esto, jóvenes? Porque a veces hay afirmaciones que utilizan como distractores en el sentido de que, a ver, ¿cómo es? El español llegó al Perú en el siglo XV. Falso. En el siglo XV llega a América, porque recuerden que Colón llega a América en 1492. Eso corresponde al siglo XV. Al Perú recién en el siglo XVI, en 1532. ¿Ya? Entonces, ya es 16, ¿no? Ya. Ahora, ¿es la lengua más importante desde el punto de vista sociopolítico? Sí, pues, socio y políticamente, ¿eh? Ojo, no es lingüístico, porque si es lingüístico, todas son importantes. Socio, porque la mayoría de los habitantes del Perú utilizan castellano para
comunicarse. Y políticamente sabemos que hay un respaldo de la ley, ¿no? El artículo 48 de nuestra actual Constitución. La considera lengua oficial junto a las otras, pero predomina, pues ya lo dijimos, el castellano, ¿no? Y genera la diglosia, ¿no? Ya. Además, en nuestro país se utiliza el inglés, el chino, el japonés, el portugués. Son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú. Hay colonias, pues, ¿no? Hay colonias de chinos, de japoneses, hasta de alemanes. En Oxapampa, Posuso, tenemos una colonia de alemanes. Pero su lengua solo la emplean para relacionarse entre ellos mismos. No interfiere con nuestra realidad lingüística. ¿Listo, jóvenes? El inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas, colegios y universidades. Y más bien, ya también el español está bastante influenciado con los préstamos del inglés. ¿Ya? Bien. Regiones donde se habla dialectos de la lengua española, que tiene aproximadamente 592 millones de hablantes. ¿Ya? En el mundo, al castellano le corresponde el tercer lugar, o la lengua española, ¿no? Le corresponde el tercer lugar. ¿Qué lengua tiene más hablantes? El chino mandarín, primer lugar. Segundo lugar, el inglés, y tercer lugar, el español. ¿Ya? Veamos. ¿Cómo se encuentra expandido? En América, en México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Bolivia, Argentina, El Salvador, Costa Rica. Guatemala, Uruguay, Cuba, Venezuela, Perú, Paraguay. República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Archipiélago de Galápagos, en Ecuador, Chile, en Isla de Pascua, en Chile también, en Estados Unidos, Nuevo México, en Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, Texas y California. En Europa está en Islas Canarias, en Rumania y en Grecia. En África, en Guinea Ecuatorial. Y en Asia, Filipinas, Turquía e Israel. Bien, jóvenes. Así se encuentra diseminado el español. A ver, señalamos corrección o incorrección de estos enunciados. Arahuaca y Pano son familias lingüísticas amazónicas. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Sí. Bueno, tendremos que colocar correcto, ¿no? Nos han dicho correcto, incorrecto. Correcto. Iñapari y Recígaro son lenguas en proceso de extinción. ¿Correcto o incorrecto? ¿Qué dicen? Muy bien. Verdadero. Claro. Gracias. Si es verdadero, entonces es correcto. Las lenguas orejón y secoya pertenecen a la familia Bora. A ver, ¿qué dicen? Falso. Muy bien. Falso. La familia Bora solamente tiene a la lengua Bora. ¿Ya? Nada más. Entonces, incorrecto. El castellano se habla en Venezuela, Brasil y Guyana. ¿Qué dicen? Venezuela, Brasil y Guyana. A ver. ¿Ya? ¿Alguien más? Falso. Ya, falso. En Venezuela sí. Brasil es el portugués. Y la Guyana es francesa. Entonces, incorrecto. El Wambisa, se habla también en Ecuador. ¿Qué dicen? ¿Correcto, incorrecto? Falso, verdadero. Verdadero. Así es. Verdadero. Entonces, correcto. Las lenguas de la familia Záparo tienen muchos hablantes. A ver. Muchos hablantes, Záparo. ¿Sí? Falso, ¿verdad? Está en proceso de extinción. Entonces, falso. La diglosia consiste en la relación asimétrica entre lenguas. Asimétrica. ¿Qué dicen?
A ver, jóvenes. ¿Qué es la diglosia? Predominancia, ¿no? De una lengua. ¿Ya? Y si predomina, entonces, ¿cuál es la relación con las otras lenguas? ¿Hay una igualdad? No. Muy bien, gracias. Sí, no hay una igualdad. Entonces, hay una asimetría. No hay una simetría, una igualdad, no, sino con A. A que es no simétrica, ¿verdad? Entonces, ahí lo había puesto falso, tenía que ponerle incorrecta. Ya, incorrecta y acá es correcta. Sí, hay una relación asimétrica. Predominancia del castellano. Muchas gracias. Seguimos. Vamos a centrarnos ahora en la historia del español. Las lenguas prerromanas o prelatinas se hablaron antes de la llegada de los romanos, antes de la llegada del latín. Ya. Nos estamos remontando más o menos entre los siglos XV a XIV antes de Cristo. En España ya se hablaba diferentes lenguas porque estas culturas ya estaban asentadas acá. Está el celta, el vasco, el tartesio, el íbero, inicialmente, ¿eh? Inicialmente. Los fenicios llegan después y después los griegos. Ya, a ver, vean. Yo les he presentado acá un cuadrito. Están las civilizaciones prelatinas y luego van llegando otras, ¿no? Los primeros que fueron llegando fueron los fenicios. Ellos dicen que le ponen el nombre de Hispaniam, que significa tierra de conejos. Y eso fue evolucionando hasta convertirse en España. Posteriormente llegan los griegos. Después los cartagineses llegan en el siglo III, un poco antes que los romanos. Ya, estos son prelatinas. Y en el siglo III antes de Cristo llegan los romanos. Llevan el latín. ¿Ya? Se quedan hasta el siglo V después de Cristo. Después llegan los germánicos, llamados bárbaros, ¿no? Por los romanos. Están los suevos, los godos, los visigodos, los alanos, vándalos, entre otros. Bien, perdón. Ellos llegan en el siglo VI y se quedan hasta el siglo VII. Y en el siglo VIII llegan los árabes y se quedan hasta el siglo XV. Son 7 siglos de dominación musulmana en España. Bien. Ahora, el castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar en un pequeño territorio al sudeste de Cantabria, llamado Castilla. Las lenguas prelatinas, la germánica y la árabe, contribuyeron en la formación del español. Claro, todas estas lenguas y las que llegaron después, que son los germánicos y los árabes, contribuyeron para dar nacimiento a una nueva lengua. ¿Ya? Estas lenguas fueron absorbidas por el latín, excepto el vasco. El vasco o euskera hasta hoy en día se habla en España y es más, ¿no? Creo que buscan su independencia incluso. ¿Ya? Ahora, el latín fue hablado en Roma y había 2 tipos, ¿no? Culto y vulgar. El culto fue usado por literatos, filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Es denominado también sermo eruditus. Sermo es el habla erudita. Lo llamaron también en algún momento el latín literario, ¿no? Porque los escritores presentaban sus obras en esta variedad. Aunque dicen que el latín vulgar ya estaba bastante propagado. Los mismos gobernantes del imperio utilizaban el culto solo en sus reuniones de consejo. Fuera de ese contexto también ya utilizaban el vulgar. Bien. A ver. Ahora, da nacimiento ya a las nuevas lenguas. Entre estas tenemos, por ejemplo, en España, en el este, se hablaba catalán.
En el centro, el castellano. En el oeste, el gallego. El gallego se ha fusionado con el portugués. Ya. Miren, chicos, había esta variedad y el vasco que todavía se seguía hablando. Los españoles querían reconquistar su territorio, querían expulsar a los invasores. En ese momento eran los árabes. Y allí surgen, pues, ¿no? Surgen héroes también que destacan en la lucha por reconquistar su territorio. Está, por ejemplo, habrán leído el poema El mío Cid. Tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, que destaca en ese proceso de expulsar a los invasores y la reconquista. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo inicias una lucha hablando lenguas diferentes? No nos entendemos. Necesitamos una lengua general. ¿Ya? Es por ello que el rey Alfonso X, denominado el Sabio, en el siglo XIII, año 1260, declara lengua oficial al castellano. Hasta ahí se le llama solamente castellano, en alusión al origen, que es Castilla. ¿Ya? Y luego, en el siglo XV, hay varios hechos que favorecen el florecimiento del castellano. En el siglo XV se propaga a otro continente, llega a América, con el apoyo de los reyes católicos, se propaga más el uso del castellano. También en este siglo XV se escribe la primera gramática, ya tiene gramática. La primera gramática, esta estaba a cargo de Antonio de Nebrija. Bien, Elio Antonio de Nebrija escribe la primera gramática, entonces el castellano ya tiene gramática, ya es oficial y lo único que se tiene que hacer es propagarlo. En el siglo XVI, los reyes firman un decreto para que el castellano sea considerado lengua española por considerarla que tiene mayor difusión que el resto. Pero eso trajo problemas, pues, ¿no? ¿Cómo pueden declarar, decían ellos, como lengua española solo el castellano, cuando allí se sigue hablando el catalán, se sigue hablando el gallego, se habla aún el vasco? Entonces, es como que aquí en Perú al quechua le dijéramos, por ejemplo, que es la lengua peruana, y el resto qué, ¿no? Y los reyes firman un contradecreto para que mejor se le siga llamando castellano a esta lengua en alusión a su origen. Pero la gente ya se acostumbró a utilizar la lengua española, ¿ya? Entonces predomina esa denominación, pero eso no implica que no podamos utilizar también el término castellano. Bien, jóvenes, ya hemos visto así a grandes rasgos la historia del castellano o de la lengua española. Perdón. Para convertirse en una nueva lengua, hubo una serie de procesos. Veamos. Este fue el cambio más notorio, el cambio, diríamos, predominante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se deja de emplear el sistema de casos. ¿Qué significa eso? Aquí. Este es un cambio del nivel morfosintáctico. Un cambio en el morfema que afecta a la sintaxis.
En el latín se utilizaba los sufijos de caso que indicaban cuál era la función que cumplen las palabras. Por ejemplo, amici. Amici significa del amigo. Si yo a esa palabra le ponía, por ejemplo, amicum, un sufijo amicum, eso significaba que estaba como objeto directo. Yo tendría que decir al amigo. Entonces, ¿de qué me guío, jóvenes? Del sufijo. Se llamaba sufijo de caso. Había 6 casos, donde me indicaba qué sufijo indicaba la función de OD, qué sufijo indicaba la función de modificador directo, de circunstancial, sujeto, etc. O sea, para yo fijarme cómo estaba funcionando la palabra, tenía que verificar cuál era el sufijo que presentaba. No es como en el español, donde yo puedo decir, por ejemplo, Juan compró libros. A ver, aquí. Juan compró libros. Juan es el sujeto. ¿Por qué decimos que es el sujeto? Porque de él estamos hablando. Se convierte en el sujeto. Y libros vendría a ser el objeto directo, porque la acción de comprar recae en libros. ¿Listo, jóvenes? Ya. Entonces nos guiamos por el orden para señalar si una palabra está como sujeto o está como complemento, ya sea directo, indirecto, ya sea quizás circunstancial, etc. ¿Ya? Bien, entonces veamos acá. En el latín nos guiábamos del sufijo. El latín era una lengua de caso y se convierte en una lengua preposicional. Así como está acá este ejemplo, Petri liber. Si traducimos, este es Pedro, desapareció el sufijo, Pedro del libro. ¿Cómo es eso? Pedro del libro. No se entiende. Pedro no puede ser del libro. ¿Qué está hecho del libro, Pedro? ¿O Pedro es del libro? Al revés, ¿no? Esta oración sería esta. Libro de... Ahora sí. Este es castellano. Libro de Pedro. Pero en lugar de este sufijo y, ¿quién apareció? La preposición. Miren, jóvenes. Miren. Es otra lengua. Pues. No decimos Petri liber, sino libro de Pedro. Al revés incluso. En conclusión, el latín, una lengua de caso, pasa a ser una lengua preposicional. En lugar de estos sufijos de caso aparecen las preposiciones, que puede ser de, puede ser a, puede ser para, entre otros. Ya. Y es una nueva lengua, pues. No es el traído de Roma. Ya. Hubo otros cambios también, en el nivel fonológico, en el nivel semántico también cambió los significados. A ver, en el nivel fonológico, algunos cambios. La primera, la F inicial latina se dejó de pronunciar y fue sustituida por H en la escritura. Claro. Farina cambia a harina. ¿Ya? Luego, ficu a higo. Filiu a hijo. Famine a hambre. Folia a hoja. No cambió en el 100% de los casos, ¿ya? En la mayoría de los casos. Hay palabras que mantuvieron su F inicial, pocas, pero existen. Por ejemplo, fidele significa fiel.
Ahí se mantiene la F inicial, en pocas palabras nada más. Y eso se llaman cultismos. ¿Ya? Fiel. Si hubiera tenido que cambiar, hubiera sido YEL, ¿no? Y al decir YEL ya hubiéramos tenido una homonimia con otra palabra. ¿Ya? Bien. Siguiente. Las vocales E y O breves y tónicas. Tónicas significa que ahí recae la mayor fuerza de voz. Pasaron a ser diptongos en castellano. Ventu, viento. Focu, fuego. Somnu, sueño. Bonu, bueno. ¿Ya? Vocales que eran solo uno, pero como está ahí la mayor fuerza, se transforman en diptongo. Pero también hubo el proceso contrario, o sea, un monoptongo. Por ejemplo, el diptongo au cambia a o. Tauru a toro. Auru a oro. Paucu a poco. Autumno a otoño. Bien. Ahora, los grupos iniciales P, L, C, L, F, L evolucionaron a ella. Por ejemplo, plorare a llorar, pluvia a lluvia, pleno a lleno, clamare a llamar. Aquí, atención, por favor. Nos va a servir para cuando trabajemos la homonimia. Clamare se transforma en llamar. La última E desaparece, ¿no? La CL cambia a doble L. Flama, que es otra palabra totalmente diferente, se transforma también en llama. Es ahí donde surgen las homonimias, jóvenes. ¿Ya está? Ya. Clamare y flama se transforman en llama, ¿no? Digo, te llama, me llama, se llama. Entonces ahí hay una coincidencia. Y cuando el castellano llega a América, acá aparece otro término más, que es llama animal. Así se originan las homonimias. Y por último, hay más cambios, pero estamos señalando solo algunos. El grupo consonántico latino, CT, evolucionó a che. Factu, a hecho. Nocte, a noche. Lacte, a leche. Pectu, a pecho. Lectu, a lecho. ¿Listo, chicos? Ahora, las lenguas romances o llamadas también neolatinas son estas, que provienen del latín, ¿no? Romances hablado al tipo romano. Neolatinas es un nuevo latín. Definitivamente, con todos estos cambios que hemos señalado, ya no es latín, pues. ¿Cuáles son? Español, francés, portugués, catalán, italiano, rumano, provenzal, sardo, reto-románico. ¿Ya? Entre otros que son, en todo caso, estos tienen vigencia. Están siendo utilizados actualmente. Bien, chicos. El 70% de nuestro léxico corresponde al latín, porque es la lengua madre. 70%. En el 30% están primero los arabismos. ¿Por qué? Porque los árabes se quedaron, recuerden, 7 siglos. Y hubo una interrelación de lenguas, ¿ya? En los usuarios. Utilizaban latinas y los arabismos, una buena cantidad. Luego están los germanismos y en último lugar están los americanismos. ¿Ya? En los últimos tiempos también tenemos ya préstamos del inglés mayoritariamente. Tenemos galicismos, los galicismos corresponden al francés, los anglicismos al inglés.
lusitanismos al portugués, italianismos al italiano, entre otros. ¿Listos, jóvenes? Ahora, veamos en cuanto a los términos latinos. La mayoría de los términos latinos se han transformado, ¿no? Han cambiado para convertirse en castellano. Pero algunos todavía se siguen empleando tal cual se usaba en el latín. Y aquí hay una, diría, como una imprecisión, jóvenes. Al menos a mí me parece así. Hasta el 2010, las reglas decían lo siguiente. En el 2010 se hace el cambio y se sugiere algunos usos. Ya. Hasta el 2010 decía lo siguiente. Las palabras latinas que se siguen empleando en castellano deben someterse a las reglas. O sea, las reglas del castellano. A ver, veamos. Ultimátum. Es una palabra grave que termina en M. Le corresponde la tilde, según nuestras normas, ¿sí? En el latín no se escribía la tilde, no se representaba. Lapsus, grave que termina en S, sin tilde. Accessit, grave que termina en T, con tilde. Habitat, estrújula, con tilde. ¿Ya? Hasta ahí no genera problemas. ¿Cuál es la precisión? Decía a partir de 2011. Solo se va a adaptar a las palabras, o sea, se va a adaptar al castellano a las palabras que no tienen diferencias en su escritura con el castellano. ¿Cómo es eso? Nosotros, cuando escribimos, combinamos, ¿no? Vocal, consonante, consonante, vocal. A veces puede haber dos consonantes, pero siempre tiene que haber una vocal. Ya. Y en la primera línea, las palabras que he analizado no te generan problemas. En este segundo, sí. Según nuestras normas, no se separa la EX de la palabra principal. Nosotros deberíamos escribir, por ejemplo, exalumno. Así, todo junto. Todo junto. Y si aparece separado, ya eso es del latín, porque así está en el latín. Ahora, coro. QU. Y aquí voy a señalar otro más. Ya, exequatur. Otra vez QU. ¿Cuándo utilizamos QU, jóvenes, nosotros? Delante de O, así como está acá, y delante de A. ¿Utilizamos en el español así? No, no es cierto. Así. Delante de O y de A no se utiliza QU. QU se utiliza delante de E y de I para decir queso, quinoa, quiero. Para eso. Pero nunca se utiliza delante de O y de A. Pero acá sí. Por lo tanto, no tiene coincidencia con la escritura del castellano. Les decía que hasta el 2010 se adaptaba todo y acá le poníamos tilde. Así era. Ahora ya no. En cursiva como si fuera un préstamo y sin tilde. ¿Quieres colocar la tilde? Pues hay que escribir de esta forma. Acá sí. Con esta escritura sí se coloca la tilde, así como está aquí. Este exequatur también hay que escribir así. Exequatur. Aquí se le colocó la tilde porque es grave que termine en R. Ya está tipo la escritura del español, ¿no? Ya está a ese nivel. Entonces a mí me parece, pienso que no es tan sencillo, ¿no? O sea, en lugar de aclarar como que se ha complejizado, ¿no? Mejor hubiéramos dejado así como estaba, que todos se someten a las reglas o que ninguna se somete a las reglas, ¿no? Pero bueno,
Así están las cosas. Bien, chicos. Les dije que la otra cantidad de préstamos que tenemos, una buena cantidad en nuestra lengua española, son los arabismos. ¿Cuáles son? Aceite, alcachofa, arroz, albahaca. Si nos damos cuenta, estos términos están relacionados con agricultura. Agricultura, comercio y cargos públicos. ¿Ya? Cargos públicos. Acá leímos todo lo que es agricultura, albahaca, algodón, espinaca, limón, jaqueca, naranja, zanahoria, tarea, ojalá, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, alcalde, entre otros. Claro, alcalde es un cargo público. ¿Alguna aclaración acá? Algunos afirman que las palabras que empiezan con al son árabes. Al, al, al. ¿Ya? No sé, por acá hay otro, al. Un cargo público, ¿no? Ya está. Entonces, se generaliza y se afirma que las palabras que empiezan con al son árabes. Con cuidado, jóvenes. No siempre se da. O sea, no podemos afirmar que en 100% de los casos. Aquí hay una palabra que empieza con al. Y no por eso vamos a señalar que es arabismo. Dime. Sí. Claro. Sí, es de femenino, pues. Sí. A ver, acá también tengo alma, por ejemplo. Alma. Y alma es latín. Conclusión. No siempre que las palabras empiecen con al, vamos a afirmar que son arabismos. En la mayoría de los casos sí, pero ya estamos viendo ejemplos que me demuestran que no es en la totalidad de los casos. Entonces, no generalizamos. O sea, el problema es ese, ¿no? Cuando se generaliza y se dice todas las palabras que empiezan con al son árabes, mal. No es así. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado, vamos familiarizándonos cuáles son los del árabe. ¿Ya? Bien, germanismos. Agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, fresco, jabón, entre otros. Y americanismos. Después de 1492, en que el castellano llega a América, hay influencia de términos de las lenguas amerindias de estas zonas. ¿De cuáles? Por ejemplo, del quechua, del náhuatl, del azteca, del guaraní, del aymara y de nuestras lenguas amazónicas. Todas influyen de una u otra manera, unos más, otros menos, ¿no? Y les decía que últimamente ya tenemos mucha influencia del inglés también, ¿no? Entonces veamos cuáles son estos americanismos. Caucho, cacao, chocolate, cigarro, loro, maíz, huracán, tamal, coyote, palta, aguacate, tiza, hule, chicle, palta, jaguar, guano, coca, tomate, entre otros, ¿ya? Que han ingresado al léxico del castellano a partir de 1492. Ahora, chicos, seguimos. Ahora, las variedades del castellano en el Perú.
nuestra forma de hablar no es uniforme, ya sabemos. Podemos diferenciarnos nosotros a veces por la región, ¿no? Por la forma de hablar podemos deducir si alguien es de la costa, si es de la sierra o de la zona amazónica. Ya. Incluso podemos diferenciarnos también de España, ¿no? De donde proviene nuestra lengua materna, si somos de allá o no, por la forma de hablar. ¿Cuál es la característica del dialecto de América? Tenemos el ceseo. Para nosotros todo es S. Decimos cabeza, santo, César, todo igualito. Todo es S. No diferenciamos la S, la Z y sobre todo eso, ¿no? La S y la Z y la C. La C, por ejemplo, delante de E y de I, los españoles la pronuncian como interdental, al igual que la Z, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen zapatos, corazón, ¿ya? Y cabeza, ¿ya? Ahora, cine también, cine, César, igual. Para nosotros todo es S, por eso se llama ceseo. ¿Ya? En el Perú, les dije variante andina, costeña y amazónica. A ver. Característico del español peruano también tanto en la costa, la sierra y la selva. Uso del artículo delante de nombre propio. El Pedro, la María, la Rosa, el Juan. ¿Sí? Tenemos esa tendencia. Sabemos que está mal, pero lo hacemos. Y no deberíamos, ¿verdad? Porque hemos dicho que de preferencia hay que irnos familiarizando con el uso del estándar. ¿Y recuerdan dónde se utiliza el estándar? A ver, ¿tienen idea dónde se utiliza el estándar? La variedad estándar. ¿En qué lugar sería? A ver, en nuestro país, costa, sierra, selva. El estándar, costa, sierra, selva. ¿Ya? ¿Costa? ¿Sí? ¿Alguien más? Ya. Luego, en España se utilizará el estándar. Ahí se utilizará el estándar. ¿Qué dicen? Chicos, ¿creen que el estándar se utiliza en España? ¿Sí o no? Ya, gracias. Muy bien. A ver, vamos analizando. El estándar, jóvenes, es una variedad modelo, es el ideal, pero no podríamos decir en qué región, en qué país o en qué lugar se utiliza. Lo que sí podemos afirmar es en contextos académicos. Allí sí, nos cuidamos por utilizar el estándar. Cuando escribimos también, ¿no? Es diferente escribir una nota cualquiera a escribir una monografía, por ejemplo, un ensayo, que sabemos que lo van a leer personas preparadas y te van a corregir. Nos esforzamos por utilizar el estándar, vamos cuidando, cambiando su significado o buscamos sinónimos para evitar la redundancia, qué sé yo. Entonces, eso lo podemos hacer en la costa, lo podemos hacer en la sierra o en la selva. De hecho, en la zona andina y en la zona amazónica va a haber mayor interferencia con su lengua materna. En cambio, en la costa va a ser un poquito más fácil porque se utiliza el castellano y nada más, ¿no? Entonces, el castellano la puedo ir mejorando, ¿no? Así, ¿ya? Pero en realidad tiene que ver con ámbitos académicos. Y en España tampoco utilizan el estándar totalmente. No, también tienen sus variantes. Depende también, en contextos académicos utilizan el estándar, pero ellos también utilizan sus jergas, habrán escuchado, ¿no? ¿Ya? Y entonces también utilizan el no estándar, el subestándar o la no correcta.
Entonces, no tiene que ver con lugares específicamente, o sea, zonas geográficas me refiero, sino ámbitos académicos. ¿Listo, chicos? Ya, ahora sí, seguimos. Veamos algunas características del español peruano. El costeño tiene la característica de elidir la D, dejar de utilizarla, de pronunciarla. Pescado, que tiene una D, dicen en el habla rápida pescado, ¿no? A veces incluso pescado, pej, este acá, como pisco, debilitamiento de ese como una J suave, pisco, después. ¿Ah? Él habla rápida, pescado. Un poco más iba a decir pecado, ¿no? Imagínense, o pescado. Ya. También habrán escuchado cuando se dice, por ejemplo, en lugar de cuidado, cuidado, dicen cuidado, ¿no? Dejaron de pronunciar la D. Puede ser también, por ejemplo, en el léxico coloquial, no dicen cuñado, ¿no? ¿No? A los amigos, ¿qué le dicen? Hey, cuñado. ¿Ah? Y en posición final, en lugar de, por ejemplo, verdad, con la D, verdad, así debería ser usted, ciudad. Me estoy esforzando para decir ciudad, porque en realidad nosotros decimos, por ejemplo, ciudad, verdad. Ya se escucha un sonidito que en realidad no es una D, sino ya es como si fuera una S. O sea, se va dejando de utilizar la D. Al final, ya incluso se dice la verdad, usted, la ciudad. No sé si habrán escuchado esa forma de hablar, ¿no? Hay esa tendencia, jóvenes. Entonces, ya no es pues el dialecto estándar, ¿no? Es un dialecto más bien, diríamos, con características particulares, ¿verdad? Bien, jóvenes. Veamos entonces acá. Ya les decía la verdad, ¿no? Usted. Ya. También tenemos el yeísmo, ¿ya? En la costa el yeísmo. Confundimos la doble L con la Y. Mantequilla, en la costa vamos a señalar mantequilla. Sí, mantequilla. Fíjense. Olla, pollo, ¿ya? Podemos decir cabello. No decimos cabello, más bien en la zona andina, sí diferencian. Olla, cállate, vas para allá. Incluso acá decimos para acá, para allá, ¿no? Entonces, ese es un dialecto, ¿no? Debilitamiento de la S como una J suave, dijimos pisco. Ya, en la zona amazónica, alternancia consonántica de la F con la J, ¿no? Fideos van a decir juideos. O a veces también habrán escuchado decir zampán, ¿no? Hay una alternancia que dice que a veces utilizan la J, a veces la F, al final la confunden, ¿no? Leísmo, le vi llegar. En lugar de decir la vi llegar o lo vi llegar, la o lo. Eso sería lo normal. Pero al decirle, hay leísmo ahí. Bien, el español andino. Alternancia vocálica de la E con la I y de la O con la U. Alternancia significa que a veces se utilizan E, otras I, ¿no? A veces O, otras U. Y al final hasta se confunde. A ver, veamos. ¿A qué se debe, jóvenes, eso? Ahí tiene una razón, tiene una explicación. Es que en su lengua materna es generalmente el quechua o el aymara. Solo hay 3 vocales. A, I, U. Nada más. Y es por eso que ellos donde hay E van a utilizar I, donde hay U van a utilizar, perdón, donde hay O van a utilizar U. Entonces, fidius. ¿Ya? Vestido. Al final viene una confusión. No va a ser raro que alguien diga fedeos o que diga iglesia. ¿Por qué no saben hablar? No, jóvenes.
Claro, hay dificultades. Predominio de la lengua materna. Eso es. Cuando nosotros manejamos o aprendemos una nueva lengua, también tenemos dificultades porque quisiéramos pronunciar tal cual es en el español. No sé si ustedes, pero yo tengo cierta dificultad para pronunciar, por ejemplo, la R del francés. Yo digo merci, merci. Mi R es alveolar en español. Igual pronuncio también la R del francés, merci. Y sé que no es merci, sino es mer, ¿no? Mer. Es una R uvular que se debe articular bastante posterior, ¿no? En la zona posterior de la cavidad bucal. Bien, chicos. Abundancia de diminutivos y aumentativos. A veces innecesariamente. Chiquillo, grandulón. Y también vamos derivando adverbios. Los adverbios son palabras invariables y no deberían flexionarse ni derivarse. Cerquita, reciencito, aquícito nomás, habrán escuchado, ¿no? Ya. Pero ya, claro, eso es característico de la zona andina o de la zona amazónica, pero ya se ha generalizado a nivel de todo el Perú, ¿no? Ahorita voy, decimos, ¿no? En lugar de decir, ya voy, ahora voy, ¿no? ¿Hace qué tanto? Recién, reciencito. Hace poco, ¿no? Bien, jóvenes. Y a veces esa aumentativo no necesariamente implica que sea grande. Decimos, por ejemplo, un carrazo, un último modelo, ¿no? Un carrazo. ¿Que será un carro grande? No, no es cierto, sino que lo decimos porque es moderno, porque es bonito, un carro del año, qué sé yo, ¿no? Bien. Redundancia de posesivo. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, que es característico de la sierra, de la selva y también de la costa. Vino de la selva para quedarse en la sierra y también quedarse en la costa. La hermana de Javier, su hermana de Javier. Uso redundante del posesivo. Les decía en la clase pasada que también se suele decir de la selva su encanto, de la selva su comida. Bien, jóvenes. A ver, trabajamos aquí. Escribe el valor de verdad o falsedad en los siguientes enunciados. El latín tenía un sistema de preposiciones como en el castellano. A ver, ¿qué dicen? ¿Falso o verdadero? ¿Había preposiciones en el latín? Falso. Gracias. Falso. Sí, chicos. De hecho, que había preposiciones, pero no eran utilizados como si se emplea en el castellano. En lugar de las preposiciones se empleaba el sufijo de caso. Ya. En la península ibérica se hablaba árabe desde el siglo II antes de Cristo. ¿Qué dicen? Siglo II antes de Cristo. Falso. Los árabes llegan a España en el siglo VIII y se quedan hasta el siglo XV. Falso. Que tuvieron bastante influencia para el nacimiento del castellano, sí, pero no llegaron en el siglo II. Y todavía antes de Cristo, aquí estaban los romanos. Las lenguas romances evolucionaron a partir del sermo vulgaris, del habla vulgar, del sermo quotidianus, del sermo plebeius, del sermo rusticus, así lo llamaban. A ver, ¿qué dicen? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, veamos aquí. Verdadero. Ya. Tarea, almanaque y ajedrez son préstamos de la lengua vasca. ¿Falso o verdadero? Falso. No hemos señalado influencias del vasco hasta ahora. Sé que hay mochila y no sé qué otras más, pero no hemos señalado. Este es del árabe. Falso. El yeísmo es un rasgo fonológico del castellano andino. ¿Qué dicen? Falso. ¿De dónde es, jóvenes? El yeísmo es de
Costeño, muchas gracias. De la costa, así es. Entonces es falso. Porque la zona andina diferencia la doble L con la Y. O sea, ellos te van a decir cállate con doble L, no como en la costa que dicen cállate, ¿no? Muy bien. Calato es un préstamo de la lengua amerindia quechua. Verdadero. Orgullo, blanco, robar, espía y bandera son germanismos. ¿Qué dicen, jóvenes? Verdadero. Muy bien. Así es. Verdadero. Bien, chicos. Hemos terminado la parte teórica. Ahora vamos a analizar nuestras preguntas seleccionadas. A ver, preguntas seleccionadas. Acá está, chicos. ¿Se ve, jóvenes? Por favor, confírmenme porque no vaya a estar... Sí, profesora. Ay, muy amable. Gracias. A ver, ¿qué dice acá? La pregunta 4. Las lenguas habladas en el Perú presentan características lingüísticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas. Señale la alternativa que describe mejor la estructura y situación de las lenguas en nuestro país. A ver qué dice. En los últimos 4 siglos se extinguieron 10 lenguas. La lengua de señas peruana no es reconocida por el Estado. Las lenguas originarias son sistemas que presentan dialectos. Las lenguas amerindias amazónicas no poseen gramática. ¿Cuáles? ¿Me ayudan? ¿Cuál sería la clave? A ver. No necesariamente. Familiarízate con las lenguas amazónicas. Familiarízate con ellas. ¿Ya? Si la puedes aprender, en buena hora, ¿no? Pero difícil porque son varias, ¿no? Son más de 40 y por lo tanto difícil. Lo que tienes que manejar, sí, son las lenguas modernas, que son el inglés, el francés, el alemán, ¿no? O llamadas también, o las lenguas neolatinas, ¿no? Que son el rumano, el catalán, el portugués, ellos. Eso sí, ¿por qué? Porque trabajas por descarte. Y manejar las lenguas andinas, ¿no? Las lenguas andinas que son 4, nada más. Y las lenguas prelatinas, que también son pocas, ¿no? Está el íbero, está el celta, está el vasco, el tartesio, entonces son pocas lenguas. Así, porque no hay más lenguas, no hay otras. ¿Ya? Eso sería. Bien, me dijeron que es la C. ¿Estamos? Sí, pues. Hemos dicho que se extinguieron 37 lenguas aproximadamente, ¿no? Entonces 10 es bastante poco. La lengua de señas sí está considerada, reconocida por el Estado. Descartada, entonces. Todas las lenguas jóvenes, todas, originarias o no, sufren cambios. Y si tienen cambios, presentan dialectos. Todas. No hay lenguas puras. Las únicas lenguas que no cambian son aquellas que ya están extintas porque nadie las habla. Entonces, ¿cómo se generan los cambios? Las lenguas amerindias, amazónicas, no poseen gramática, ya les decía en clases pasadas. Todas las lenguas tienen gramática desde el momento en que se habla. Porque al hablar tienes que utilizar una gramática. Hay fonemas, hay morfemas, se forman frases, oraciones y todos tienen significado. Eso son parte de la gramática. La escritura lo único que nos permite, jóvenes, es que nuestras ideas permanezcan a través del tiempo y no nos olvidemos. Solo para eso. Que permanezcan a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, al margen de la escritura, todas las lenguas tienen gramática. La C es la respuesta. 6. El español o castellano hablado en el Perú presenta variación por el contexto formal o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y el nivel socioeconómico, por cualquier factor, pero tiene variación. De acuerdo con esta afirmación, señale la alternativa que presenta características del español andino. Andino.
¿Cuál sería? Se produce yeísmo, es decir, se prefiere el uso de y en voz de doble L. Se advierte gran cantidad de diminutivos como mamita, niñito, amiguito. La consonante S suena como una J suave, como se pronuncia chusco. Frecuentemente se usa el término churre para referirse a los niños. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál es la clave, jóvenes? ¿Me ayudan, por favor? Ya, van proponiendo por ahí. ¿Otro? B. B, ¿no? Ya, gracias. B, me dicen por acá. A ver, ¿por qué no es A? Yeísmo es en la costa. Esto es en la costa. ¿Ya? Lo que dice acá es al revés, no es en el andino. Ya, bien. Se advierte gran cantidad de diminutivos y aumentos. Sí, así es. Ya les dije que decimos cerquita, reciéncito, aquícito, ¿verdad? Ya, este es. ¿Por qué no es la C? La C es una característica del español costeño. Chusco. Y churre no se dice en el Perú, ¿no? Eso en otra parte, ¿no es cierto? Ya. 8. Con el transcurso del tiempo, el latín vulgar evolucionó en las lenguas romances. Se produjo cambios en los niveles fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. Considerando lo afirmado, indique la alternativa que contiene una característica de la evolución del latín al español. ¿Cuál creen que es? El uso de preposiciones evolucionó a un sistema de casos. La vocal O dio lugar a la diptongación we, novem a nueve. La F latina no dejó de pronunciarse en ningún caso. El sonido representado por la letra J ya existía en el latín. ¿Qué dicen? ¿La B también? Ya, puede ser. Vamos analizando, ¿ya? Gracias. El uso de preposiciones evolucionó a un sistema de casos. Fue al revés, ¿no? El uso de casos evolucionó al uso de preposiciones. Entonces, falso. La vocal O dio lugar a la diptongación we, novem a nueve. Claro, este sería, ¿no? Incluso a la AU, ¿no? O sea, la O se diptonga. De una u otra forma, la O se diptonga. También de O, AU, ¿no? Auru es oro, ¿no? Ah, no, eso fue al revés, ¿no? Ya, muy bien, esta sería, ¿no? La O y la E se diptongan, eso es, la otra es monoptongación. La F latina no dejó de pronunciar, sí se dejó de pronunciar. Claro, por ejemplo, les decía que había ciertos cultismos, pero sí, hijo, por ejemplo, filio cambia a hijo, ¿no? Facere también se vuelve a hacer, fabulare, se vuelve a hablar. En su lugar aparece la H que no tiene sonido, más bien. El sonido representado por la letra J ya existía en latín. Falso. ¿Saben qué existía? La X. Existía la X. Entonces, en la X decíamos, por ejemplo, ¿ya? México, que hasta ahora existe, Jimena, ¿ya? La J se representaba con X. Ya. Entonces, falso. Respuesta B. Ah, ya estaba la X ahí. Bueno. 12. El dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales, académicos, formales. Cuando estás en una reunión formal, ya, allí, sea costa, sierra, selva, nos esforzamos. Quizás en la costa más que en la sierra, más que en la selva, eso sí. Pero se puede emplear en cualquiera, ¿no? Es un ideal, les decía. Y sigue las pautas de la gramática normativa establecidas por la Real Academia, ¿no es cierto? Considerando esta aseveración, seleccione la opción en la que hay enunciado estructurado según el dialecto estándar. ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Ya observaron? La D, me dicen por allí. La D, ya, vamos analizando, ¿ya? La congresista estaba media. ¿Pero por qué decimos media? Ah, porque es mujer. No. El adverbio no flexiona para indicar género o número. Medio nerviosa, sea varón o mujer, va a seguir igual. Se presenta la diploma, el diploma.
él, acá ya incluso me está corrigiendo, el diploma de bachiller. Antes de salir, Alejandro le pidió permiso a sus abuelos. Claro, podría ser ley, está bien, pero sus abuelos son dos, o quizás están los 4 abuelos, no lo sabemos, ¿ya? Entonces, si son más de uno, debe ser les pidió. Mal. La suegra de Antonio se dedica a la crianza de cuyas. Bien, jóvenes, esta es la alternativa válida. Muy bien, chicos, gracias. Terminamos por hoy día, ¿ya? A seguir practicando y no olviden consultar en el multichat también, ¿ya? Para cualquier dificultad. Gracias y hasta luego. Hasta la siguiente semana. Gracias a ustedes también. Hasta luego. A ver, sé qué palabras. Por ahí vi una pregunta. ¿Van con qué artículo? Ah, por el uso, jóvenes, por el uso. No decimos la diploma. O sea, alguien podría decir la diploma porque termina en A, ¿no? Anteponer el artículo la diploma. Y es decir, el diploma. Creo que incluso puedes buscarlo también en el diccionario, ¿no? El diccionario, ahí pueden ustedes buscar en rae.es, ahí en internet y ven, ¿no? Diploma es con le o la, ¿no? Para irnos familiarizando. Poco a poco uno se va acostumbrando, ¿ya? Así es. Hasta luego. Igualmente, gracias.